Bueno, este es el segundo vídeo de una serie que voy a hacer sobre el PHP En este caso me voy a centrar en los privilegios de los usuarios. De la misma manera que en un gestor, en el Moodle o en un WordPress hay diferentes tipos de usuario, en un sistema gestor de base de datos es lógico que, como manejaremos bastantes bases de datos, como se puede ver aquí, generemos una base de datos, un usuario si no por cada base de datos, sí por algunas bases de datos en concreto. Imaginad que generamos o que somos una empresa de hosting y hemos generado un subdominio para alguien. Pues entonces le generaríamos una cuenta de usuario dentro del PHP para que accediera solo a la parte que ha contratado, solo a su parte. No como root, que es como estamos viendo ahora. Entonces, para gestionar ese tipo de cosas, lo que se hace es, se clica en cuentas de usuario y aquí se ven, en la parte central, se ven los que ya he generado. Y yo lo que voy a hacer es agregar una nueva cuenta de usuario. En este caso, voy a poner más grande. Lo que se ve que hay que rellenar son los diferentes datos, que son el nombre de usuario. Voy a llamarle, por ejemplo, WordPress. Luego, el nombre del host. En el nombre del host, aquí nos pone la ayuda. Digamos que es por si queremos acceder a esta tabla desde el mismo host o desde otro host. Si dejamos tanto por ciento, podemos acceder desde cualquier host, que sería lo interesante, pues, para poder manipular nosotros la tabla desde un lugar que no fuera el host. Luego, la contraseña. Vamos a generar una contraseña. Tiene una opción. Podemos meter nosotros la contraseña que queramos. Yo que sé, WordPress. Y deberíamos volver a escribirla. Bueno, lo he escrito primero en el campo de abajo. WordPress. Y nos comprobaríamos. Nos dice que es extremadamente débil. O la podríamos generar automáticamente. Vamos a generarla automáticamente y aquí nos la da la contraseña. Voy a guardar esta para luego entrar como este usuario. La voy a guardar en un bloc de notas. Vale, la dejo aquí. Y lo siguiente que nos pregunta. Base de datos para la cuenta de usuario. A ver si queremos generar ya una base de datos a ese usuario. Si le decimos que sí, lo que nos va a generar es una base de datos que se llame WordPress, ¿no? Y nos va a otorgar todos los privilegios en esa tabla. Y en esa base de datos, perdón. Y luego, si aquí no pinchamos nada, lo que nos va a hacer es no nos va a dar permiso en las demás bases de datos. Esta parte es la que se refiere a los privilegios globales. Entonces, si le damos así y le damos a continuar, vale. Ya nos dice, como siempre os he comentado, aquí esto es una chuleta muy interesante porque esta es la orden SQL que hace un poco para ir aprendiendo. Que hace SQL para generar el usuario. Entonces voy a abrir otro navegador, a ver si tengo alguno limpio. Bueno, en una pestaña y me voy a ir a la URL de este sitio 200 al PHP admin. Vale, y ahora en vez de entrar con la clave del usuario, voy a entrar con WordPress. WordPress. Y voy a entrar con el usuario que tengo por aquí. A ver dónde está el bloc de notas, la contraseña, la corto y la pego de aquí. Vale, la corto y la pego de aquí. Y le doy continuar. Vale, y entonces que he entrado al servidor, pero con otro usuario. Entonces, si os fijáis, en este ni me aparece, voy a maximizarlo, ni me aparece el panel de la derecha, porque solo tengo información, solo tengo muchas menos opciones, no tengo la opción de crear usuario, no tengo nada, o sea, no tengo el panel este a la izquierda. Lo único que puedo hacer es utilizar esta tabla. Y sobre esta tabla perdón, esa base de datos. Y sobre esa base de datos, pues podría crear las tablas, podría hacer lo que quisiera. O sea, tendría permisos globales
¿eh? Sobre la tabla WordPress o la base WordPress. Solo tengo esta opción. ¿eh? Entonces, esta es la manera de dejar a los, digamos, a los usuarios con los permisos propios de cada uno, sin que tengan acceso a lo demás. Si hubiera querido que este usuario tuviera más permisos, o otro usuario, crear por ejemplo otro usuario administrador, pues me hubiera ido aquí a cuentas de usuario, aquí por ejemplo ya tenemos los de este, volvemos a cuentas de usuario, veis que ya se me ha generado el WordPress. Si por ejemplo quisiera generar otro root, pues hubiera dicho admin 2. Le voy a decir que me genere una contraseña automática con seguridad y le daría privilegios globales todos. Y entonces sería como otro admin user. Porque podría, dentro de los privilegios globales, podría crear, en las estructuras podría crear base de datos, podría dar permisos, podría hacer superprocesos, podría crear usuarios, etcétera, etcétera. Bueno, aquí podríamos hacer cuestiones de seguridad que requiera SS para conectar. Estas son ya cuestiones más de seguridad más profundas. Entonces, este sería un usuario ya específico que sería otra especie de admin user, pero con otras características. Y bueno, esto es un poco lo que os quería comentar. Pues hasta otro.